nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. A lo largo de la historia ha habido guerreros y militares que han destacado por su genialidad militar, en sentido táctico o estratégico. Algunos, pocos, han reunido ambas cualidades y los ha habido que han sido verdaderos conductores de hombres en el campo de batalla, cuyo solo nombre servía para enervar a sus tropas. El caso del general George S. Patton es uno de estos. Un hombre valeroso e inteligente, quizá el único mando aliado verdaderamente a la altura de sus enemigos alemanes, a algunos de los cuales admiraba. Participó en todas las grandes batallas que libró su país en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Su muerte fue, como su vida, sorpresiva e inesperada. El capitán George Patton se hizo pronto con un nombre en su país al participar en la expedición contra México de 1916 junto al general Pershing, que unos meses más tarde comandaría las fuerzas norteamericanas en Europa durante la Primera Guerra Mundial. Patton le serviría en su aventura transoceánica y en Francia comandaría un cuerpo de tanques y donde además sería herido por fuego de ametralladora. Fruto de esta experiencia, Patton sería, como muchos de los generales más destacados de la Segunda Guerra Mundial, un ferviente partidario de las fuerzas blindadas, que además se encajaban en su personalidad como un guante, poderosas, veloces, audaces. De regreso en los Estados Unidos, Patton trabó amistad con Eisenhower, quien estaba llamado a desempeñar un importante papel en su carrera, y años después también sirvió bajo Douglas MacArthur. Cuando la guerra se cernió sobre Europa, Patton siguió muy atentamente su curso, en particular el empleo que los alemanes hacían de las unidades blindadas. Admirado por lo que los grandes generales de Hitler estaban consiguiendo, se dedicó a impulsar estas en su país. Cuando los norteamericanos comenzaron a ejecutar sus desembarcos en el norte de África, Patton se hallaba al frente del primer cuerpo blindado de los Estados Unidos, con el que atravesó Marruecos para caer sobre las espaldas del Afrika Korps. Los alemanes habían infligido una dura derrota a los norteamericanos en el paso de Kasserine y Patton fue ascendido a general de 3 estrellas para que se hiciera cargo del contingente estadounidense. A partir de entonces, siempre en medio de una intensa rivalidad con el mariscal británico Montgomery, Patton estuvo presente en todas las campañas de los aliados, además de la del norte de África, en la de Sicilia y luego en Normandía y Francia, hasta llegar a Alemania. Su fama como guerrero se había extendido hasta alcanzar a los alemanes, quienes fueron inducidos a creer que el desembarco aliado en Normandía el 6 de junio de 1944 no era más que una maniobra de diversión porque Patton aún no había desembarcado en Francia. Una vez en territorio galo, Patton llevó a cabo una verdadera guerra relámpago contra sus inventores germanos que le hicieron recorrer casi 1000 kilómetros en 15 días en su segundo ejército blindado. La privación de combustible y la preferencia por razones políticas del mando aliado de Montgomery le mantuvieron prácticamente inactivo durante casi 3 meses. Durante el invierno, sin embargo, Patton sería clave para derrotar la última ofensiva alemana en el oeste. Entró en Alemania como general victorioso, aunque el alto mando aliado le ató las manos para no desairar a los soviéticos contra los que pretendía continuar la guerra que estaba librando. Lo peor llegó entonces. Patton fue nombrado gobernador de la Baviera ocupada y no dudó en utilizar a nazis para dirigir la administración, al tiempo que manifestaba un decidido anticomunismo que sembró la alarma entre los políticos y los generales destinados en Alemania. Algo frustrado por no ser destinado al frente del Pacífico, aceptó el mando del 15º Ejército de los Estados Unidos, una unidad meramente administrativa que le privaba del mando de las tropas. El 9 de diciembre de 1945, Patton sufrió un aparatoso y extraño accidente de coche en Mannheim, Alemania, al chocar con un camión que hacía una rara maniobra. Aunque sus acompañantes no sufrieron graves heridas, él quedó en el suelo del vehículo tetrapléjico. 12 días más tarde, el 21 de diciembre de 1941, moría en el hospital junto a su mujer. Sobre su muerte se han tejido todo tipo de especulaciones. A día de hoy, la muerte de Patton sigue siendo tan polémica como lo fue su vida.
Todo un misterio la muerte de Patton y también un enigma en gran parte su vida. Muy buenas noches, don Fernando. Muy buenas noches. Alonso Barahona. Quizá le sorprenda a alguien saberlo, pero Patton era descendiente por parte de madre de una familia italiana de larga tradición militar, por otro lado, por parte del padre, y además con unos orígenes, en fin, de hombre acaudalado, porque su familia también pues tenía mucho dinero. Sí, por ambas ramas y por matrimonio. Lo más importante para luego la historia posterior biográfica de Patton es sus padres y sus abuelos paternos, que habían sido todos militares de prestigio. Esto era en la batalla de Gettysburg, en diversas batallas de la Guerra de Secesión, y fueron destacados militares. De ahí le viene toda esa sangre y ese poderío que empleará a lo largo de toda su vida, porque él siempre fue un auténtico soldado. Por parte de la rama materna, sí era una inmigrante italiana, pero solamente por parte de madre, dado que ella se casó con John Wilson, que era otro acaudalado de Nueva Inglaterra. Por eso Patton pertenece a otra época. Patton es un militar aristocrático que cree en las diferencias de clase, pero que sin embargo empezó a combatir desde muy joven y como teniente, como comandante, es decir, que aunque tuvo esos privilegios, o él sentía esos privilegios que lo llevaba dentro de su sangre, dentro de su contenido biográfico, pero luego fue recorriendo todas las etapas como soldado. En este sentido es un guerrero realmente imperial y que no pertenece ya casi a la segunda mitad del siglo XX, sino que está imbuido del espíritu de los grandes guerreros de siglos anteriores. Sangre y agallas le llamaban, ¿no? Como sobrenombre, ¿no? De los varios que tenía, pero quizá el más popular. Bueno, un característico incidente de la carrera de Patton fue aquel en el cual en un hospital durante la campaña de Sicilia, en el julio de 1943, a dos soldados que estaban en cama, en fin, con eso que hoy llamaríamos seguramente neurosis de guerra, pero que entonces todavía no estaba diagnosticado, los cogió y los abofeteó en medio de un enorme escándalo de la prensa, que se pudo detener gracias a un superior suyo, gracias sobre todo a Bradley, ¿no? A Omar Bradley, pero estuvo a punto de costarle la carrera. Sí, porque eso fue ahí, se le fue un poco la cabeza. Eso sería lo que hoy llamaríamos una baja psicológica, pero luego se demostró que realmente padecían disentería y lo habían pasado bastante mal. Entonces, Patton, que era un general tradicional, era duro, pero sin embargo también era adorado por muchos de sus soldados. También tuvo soldados que le criticaban, decían que era un tirano, pero sabían que era justo y que además en sus unidades se peleaba bien y se podía salvar la vida. Por eso le admiraba, porque tenía realmente carisma. Pero él odiaba a lo que llamaba cobardes y bueno, en aquel momento entró allí, él, una persona muy políticamente incorrecta, muy bocarán, muy parlanchín, que decía palabrotas, decía lo que se le venía en la cabeza. Y debió decir, bueno, estos señores que hacen aquí cuando nos estamos jugando aquí el destino de la guerra, como que tienen baja psicológica. Eso que es que se levanten inmediatamente. Pero sí fue una metedura de pata y eso le costó el puesto. Y luego le salvó Bradley Eisenhower. Se dice que varios militares alemanes dijeron, bueno, es imposible, no me puedo creer que por un mal día, por una tontería que ha hecho, vayan a prescindir del más importante y del más brillante de los generales que tienen los aliados. Bueno, la verdad es que las anécdotas de Patton serían casi interminables. Hay una que le retrata perfectamente cuando la ofensiva de las Ardenas que emprenden los alemanes el 16 de diciembre del 44, en medio de una situación climatológica muy favorable, porque los aliados no podían emplear la aviación, ya que estaba todo cubierto. Patton encarga al reverendo de una división que rece para pedir 24 horas de cielos despejados a fin de que la aviación aliada pueda operar sobre las columnas blindadas alemanas. Tal cosa se produce en efecto para el día de Nochebuena Navidad, y Patton pide que le condecoren al reverendo por su influencia con el Altísimo. Sí, él realmente creía firmemente, tenía sus valores, era episcopaliano, aunque también se decía que quería la reencarnación, aunque yo creo que más bien lo que él pensaba era que en su espíritu, en su valor, se podían volver a reencarnar pues desde Aníbal a Julio César, a los grandes militares y grandes guerreros de todos los tiempos. Pero sí que creía realmente en Dios, rezaba en multitud de ocasiones, en momentos determinados de la lucha bélica, y eso es una anécdota que le revela, como otras muchas, cuando se le acaba el combustible y dice, mis soldados pueden comerse los cinturones, pero mis tanques no pueden correr sin gasolina. O cuando dijo otra frase célebre, que Dios tenga piedad de mis enemigos porque yo no la voy a tener. Sí, bueno, Patton quizá hizo realidad básicamente por la profusión de medios con que contaban los aliados en aviación, en blindados, en combustible, en armamento, en munición, ¿no? La guerra relámpago alemana, que siempre la hicieron los alemanes muy justos, por ejemplo, de combustible, ¿no? O incluso hoy sabemos que la cantidad de tanques que empleaban los alemanes en sus operaciones era bastante inferior a la que entonces se presumía, dados los éxitos que consiguieron durante, sobre todo, la primera parte de la guerra. Pero quizá con Patton se hizo realidad el concepto de guerra relámpago que postulaban los alemanes, y quizá fue quien lo llevó más lejos, ¿no? Sí, llevó más lejos.
soviéticos lo que los alemanes habían obtenido y habían hecho con bastante éxito. Hay una admiración mutua, por ejemplo, con Rommel. Siempre se ha hablado de la amistad o de la admiración entre Rommel y Montgomery, pero realmente Rommel y Patton también se admiraban. Hay una escena de la película Patton que protagoniza George T. Scott, que realmente parece el vivo retrato del general, donde Rommel dice: tenéis que comprender, él va a atacar por Sicilia porque en el Peloponeso los atenienses atacaron allí. Él está imbuido de los grandes guerreros clásicos, va a hacer lo que ellos hacían. Y le admiraba, dice: es un auténtico guerrero, un auténtico hombre de valores que está dispuesto a todo por su país. Y esa guerra relámpago mostró su gran talento. Hay que señalar que al principio, cuando él empieza la Primera Guerra Mundial, él no quería los tanques, pero enseguida cambia de opinión y es uno de los primeros que logra hacer de la guerra con los tanques y utilizarlos para ser un armamento bélico fundamental. Ahí sí que fue un gran innovador, realmente fue un estratega genial, como demostró en la batalla de las Ardenas, donde hizo una maniobra rapidísima, gigantesca, y consiguió volver a envolver a los alemanes y romper la última esperanza de victoria que tenían las fuerzas del Tercer Reich. Hay una escena de esa película que es real, en la cual él aparece en la cama leyendo un libro, célebre libro de Rommel, ¿no? Infantería al ataque, que parece que es una escena real. Quiero decir que él realmente lo leyó. Se ha acusado a Patton de incitar el ataque a la Unión Soviética, lo cual, por otro lado, no tiene nada de particular conociendo a Patton. Pero la verdad es que esa fue una eventualidad que contemplaron también los británicos, como hoy sabemos, la llamada Operación Impensable, donde, en fin, pensaron, aunque la operación fuera impensable, en el ataque a la Unión Soviética para hacerlos retroceder y expulsarles del corazón de Europa. Eso se ha especulado luego con posterioridad, pudo tener que ver con su muerte. Sí, él tuvo enfrentamientos duros con los mariscales soviéticos, incluso algunas escenas violentas cuando ya se había ganado la guerra. Es verdad que Churchill, al contrario que Roosevelt, también vio el enemigo y el peligro que tenía Stalin ya desde la conferencia de Yalta, y ese plan impensable realmente era la Tercera Guerra Mundial y tenía que contar con Estados Unidos. Probablemente el de Patton era más verosímil en el sentido de que él lo que propuso, es decir, ya que estoy aquí me voy a adelantar a los soviéticos, voy a entrar en el Berlín Oriental, voy a entrar en Checoslovaquia, y si ya entramos y lo ocupamos, pues podemos liberar o vamos a evitar que gran parte de los países del este caigan en la órbita soviética. Eso fue lo que Eisenhower no le dejó hacer porque lo tenían pactado con Stalin. Como gobernador de Baviera, además, empleó a burócratas del Partido Nazi, del Partido Nacional Socialista, en las labores administrativas, lo que le fue muy censurado, y él contestó, empeorando las cosas todavía, diciendo que bueno, que aquello había sido un cambio político más o menos como el que sucedía entre los demócratas y los republicanos. Sí, fue otra frase un poco pintoresca porque él conocía los campos de concentración y además llevó a muchos visitantes para que los vieran y vio todos los horrores de la guerra, pero también dijo: bueno, hemos estado matando alemanes continuamente, vio que era gente brillante, él, como digo, admiraba a todos aquellos, cuando les estaban matando allá completamente decía: es una pena que estamos destrozando a las mejores unidades de Europa, y pensó: aquí hay burócratas, técnicos, militares que me pueden servir, en vez de matarnos les voy a utilizar. Y además, sobre todo, creía que podían ser útiles para esa futura guerra con la Unión Soviética, donde se iba a decidir el destino del mundo. Y al final, un accidente fatídico parece que se lo lleva. Ha habido mucha conspiranoia alrededor de esto, pero nada está claro del todo. No parece que en el cuerpo de Patton no hubiera ningún orificio de bala, por lo tanto, fue el accidente lo que se lo llevó, con independencia de lo que pudiera pasar luego en el hospital, ¿no? Sí, sin duda. Además, hay mucha gente que probablemente se benefició o se llevó una alegría cuando pasó aquel accidente, un accidente sin duda raro. Pero esa declaración de un testigo diciendo que él fue el que disparó es poco creíble, porque ese disparo, mantenido en secreto durante 15 días con 20 médicos, es difícil de creer. Que hubiera alguna maniobra rara del camión o que en el hospital pasara cualquier cosa. Las teorías de la conspiranoia siempre tienen algo certero, algo misterioso, porque realmente es una muerte tonta, pero no hay ninguna prueba de una conspiración que hubiera embarcado ahí poco menos que a todas las fuerzas vivas de los aliados. Bueno, nos quedaremos con el enigma. Quién sabe si dentro de un tiempo podremos hacer otro programa aclarándolo, porque de cuando en cuando salen noticias sobre la muerte de Patton. Muchísimas gracias, don Fernando Alonso Barahona, por su presencia aquí esta noche con nosotros. Y a todos ustedes, exactamente lo mismo. Muchísimas gracias y hasta mañana, si Dios quiere.